Bien, continuamos con las charlas. Esta vez estamos trabajando todavía la capacidad física de resistencia. En el día de hoy tocaremos los métodos que tienen que ver con el desarrollo de esta capacidad y específicamente aquellos que están caracterizados por ser métodos que ya no cumplen la categoría de periodos prolongados, largos, donde el tiempo puede ser exactamente una limitante de la naturaleza del trabajo. Aquí, por supuesto, tiene que ver el tiempo, pero vamos a ver los métodos donde hay interrupción de ese trabajo y aparecen las pausas. Pausas que tienen un protagonismo también dentro de la estructura de la planificación, y entonces vendrían a ser los llamados métodos fraccionados, que se pueden dividir en dos grandes grupos y una adición con una especie de modelación del trabajo, que son los métodos competitivos y de control. Veremos hoy esa agrupación y además de ello los métodos interbáricos, específicamente los largos y los medios, y los métodos de repeticiones. Únicamente vamos a trabajar el método largo. Es importante, una vez que hablamos de esta clasificación, que en los métodos interbáricos, a partir de la bibliografía que estamos utilizando y la nomenclatura que estamos dándole a cada uno de estos métodos, pues aparecen dentro de los interbáricos los métodos largos, medios, y aunque no estén aquí, aparecen los cortos y muy cortos, los cuales veremos más adelante cuando trataremos específicamente la capacidad de velocidad. Y dentro de los métodos de repeticiones, además del largo, que es propio o se puede utilizar perfectamente para el trabajo de la resistencia, pues entonces también estudiaremos los métodos que tienen que ver con los métodos medios y los cortos. Y bueno, como ustedes pueden apreciar en esta lámina, aparecen dentro de los métodos competitivos de control, también llamados métodos de entrenamiento modelado, aquellos que tienen que ver con la distancia o que hacen referencia a la distancia, son más cortos, más largos o iguales que la distancia competitiva. Esto cuando se habla, por supuesto, de entrenamientos que están dirigidos hacia los deportes de tiempo y marca. Si son actividades que tienen que ver con acciones jugadas, es decir, los deportes de oposición donde prima las acciones jugadas, pues se pueden perfectamente adaptar a cada uno de estos métodos siempre y cuando la duración del trabajo, dígase la duración del SEC, la duración del tiempo, la duración del espacio donde se compite, pues perfectamente pueden ser utilizados estas variantes con acciones propias de los métodos a partir de movimientos, acciones técnicas, acciones técnico-tácticas que sean adaptadas a los tiempos que veremos actualmente en el estudio de esta metodología que se utiliza para el desarrollo de la capacidad física de resistencia. Bien, los métodos interbáricos van a estar caracterizados específicamente porque el trabajo, la naturaleza del trabajo se va a ver interrumpida por una pausa. Esa pausa va a permitir que las características del trabajo que se venía ejecutando pueda ser prolongada en el tiempo, pero ella no es suficiente para que la reestructuración de todos los mecanismos de tipo fisiológico, de tipo metabólico, sean reestructuradas desde el inicio, es decir, como los factores, como los momentos que estaban antes de empezar el trabajo. Se dice entonces que por esa causa se habla del método llamado intervalos de trabajo que van a estar interrumpidos por tiempos de pausa. Específicamente hablando del método interbárico largo, vamos a ver que dentro de los efectos fisiológicos que nos vamos a encontrar, aparece, por supuesto, estamos hablando de capacidad de resistencia, entonces va a haber la ampliación del metabolismo aerobio. Únicamente en este tipo de trabajo no se va a dar, por supuesto, este beneficio, pero es el que más acentuado nos vamos a encontrar. Se sigue potenciando la vía energética aerobia, es decir, todos los procesos
que tienen que ver con la conversión de energía desde la oxidación de los sustratos energéticos. Vamos a ver después cuáles de ellos preferentemente a partir de la oxidación, y otro de los elementos que ya veíamos en los métodos continuos que se van a ver desarrollados es que sigue aumentando con la utilización de estos métodos la cantidad de capilares que aparecen en los músculos, porque se desarrollan, porque se crean, por supuesto, una vez que se empieza a generar las primeras adaptaciones del organismo con los trabajos sistemáticos de resistencia, pues se crean nuevos capilares, además de lo que ya estaban, por supuesto. Mejora por ello la circulación periférica, es decir, aumenta la cantidad de sangre que puede llegar hacia la musculatura que es necesitada, y por supuesto también van a verse mejorado el umbral anaerobio y el máximo consumo de oxígeno a partir de en cuáles de los niveles nos podemos mover, o los rangos de intensidad en que nos podemos mover en este tipo de método. Cuando se dice umbral anaerobio, hay que recordar que teóricamente estuviéramos hablando de ese punto en el cual, a partir de que se genera una cantidad de lactato en el organismo, este es capaz de utilizarlo, resintetizándolo nuevamente en energía y convirtiéndolo de aquel subproducto que se generó en un elemento nuevo que fortalece los elementos energéticos, y a partir de ahí se encuentra una especie de estado estable y que tiene un valor teórico aproximadamente entre los 4 milimoles de lactato, independientemente que estemos hablando de atletas de edades que estén por encima de los 13-14 años aproximadamente, ya que inferiores a estas edades los niveles de lactato no son exactamente estos que estamos tratando. Dentro de los factores anatómicos funcionales nos vamos a encontrar que hay un incremento y una potencialización de las mitocondrias, es decir, habíamos comentado con los métodos anteriores que la mitocondria, en el cual es la estructura de la célula muscular donde se va a generar la energía a partir de la oxidación de los sustratos energéticos, pues ahí entonces la mitocondria va a aumentar en cuanto a tamaño, va a aumentar la cantidad de mitocondria, la densidad mitocondrial, y por supuesto también se había hablado de que aparece una mejor ubicación en cuanto a la distribución de los capilares de esa mitocondria. Hay un aumento de los depósitos de glucógeno, específicamente en la fibra de contracción lenta, por supuesto porque son las que más se desarrollan en este tipo de trabajo, es decir, son las que más se requieren, no exactamente que se desarrollen, sino que se requieren, y por supuesto al ser requeridas, pues es en ellas donde se van a provocar los procesos adaptativos fundamentalmente. Y se va a aumentar el volumen del corazón, aumenta el tamaño del corazón. Y digo aumenta el tamaño del corazón predominantemente porque en dependencia de la intensidad, y vamos a ver en el gráfico cómo se van a distribuir estos niveles, si trabajáramos en los niveles inferiores, pues potencia más el trabajo del tamaño del corazón, y si estamos trabajando arriba, puede ser que llegue en algunos momentos a generar engrosamiento de sus paredes. Pero básicamente lo que necesitamos en este tipo de trabajo es el aumento del volumen del corazón. Dentro de los factores que tienen que ver con los factores desde el punto de vista metodológico que influyen en este método, nos vamos a encontrar que los esfuerzos están aproximadamente entre 45 minutos y la hora, y cada carga, dígase el trabajo, el intervalo de trabajo, está caracterizado entre los 2 y los 15 minutos de duración. Es decir, la sumatoria del trabajo-descanso debería estar aproximadamente en este rango, entre los 45 minutos y la hora de trabajo, pero cada una de las repeticiones que se van a encontrar dentro de ese periodo tienen que tener una duración entre los 2 y los 15 minutos, con intensidades que supuestamente están en valores que estén por debajo de ese valor teórico que habíamos comentado, que es el umbral anaerobio, y que excede el umbral aerobio, es decir, entre los 2 y los 4 milimoles de lactato. Pero si estaríamos hablando de frecuencia cardíaca, que es lo que veníamos tratando con anterioridad, pues entonces estaríamos
conversando que estarían aproximadamente por debajo de las menos 40, menos 60 pulsaciones por minuto, incluso llegando a las menos 70 de las máximas de cada individuo. La velocidad, es decir, se puede trabajar también con un porcentaje de la velocidad máxima y este nunca será superior al 85% de esa velocidad cuando se habla de cada duración de estos esfuerzos, es decir, es el porcentaje de esa velocidad para cada una de este tiempo que puede estar encaminado ahí. No sería lo mismo el 85% de los 15 minutos que el 85% de los 2 minutos. Por eso es válido trabajar con elementos que tengan que ver y que sean, es decir, que tengan que ver con la estructura del movimiento y que sean un tanto más estables, sobre todo para aquellos deportes donde la característica de ellos es variable, es decir, donde se dan actividades que son variables, pues por supuesto sería más conveniente utilizar la frecuencia cardíaca como uno de los elementos, ya que no existe este indicador porque no es común en cada uno de estos deportes. Se pueden trabajar aproximadamente una cantidad de 1 a 3 series, es decir, agrupar las repeticiones en serie de manera tal que entre repetición y repetición la pausa sea relativamente corta, pero se dé una pausa un tanto más larga para permitir que trabajemos hasta los 60 minutos con calidades semejantes a cómo comenzamos este trabajo. El número de repeticiones puede ser entre 10 y 15 como máximo, y lo importante aquí, es decir, lo que va a determinar la cantidad de repeticiones que se van a poder ejecutar son dos elementos esenciales. Una, la calidad del trabajo. Siempre y cuando no baje demasiado la calidad del trabajo, es decir, que haya una especie de mantención de esos indicadores de calidad, pues podríamos estar trabajando con este método. Y el otro es que cuando se haga o cuando se planifique la sumatoria del trabajo-descanso, es decir, la duración de cada una de estas actividades, es decir, en los rangos que pueden ir de 2 a 15 minutos y que estemos trabajando a partir de una cantidad determinada de serie y una cantidad específica de repeticiones, pues eso no nos puede dar más tiempo que el que hemos delimitado, que se delimita con la utilización de este método. Es decir, no puede sobrepasar los 60 minutos de trabajo. Trabajo, descanso, sumatoria de trabajo, descanso. Si tuviéramos en cuenta estos dos elementos, pues muy difícilmente nos podemos equivocar en la utilización de este método. Un elemento que es primordial cuando se trabaja ya con los métodos fraccionados es la pausa. Teóricamente hablando nos dicen que la pausa entre series debe estar alrededor de las 120 pulsaciones de las máximas, es decir, discúlpenme, de las 120 pulsaciones por minuto, y entre repeticiones deberían ser aproximadamente 140 entre cada una de ellas. Es decir, en los periodos más cortos de recuperación, entre repetición y repetición, 140, y cuando se establecen periodos entre cada una de las agrupaciones de repeticiones, es decir, entre la serie, esa pausa puede llegar a ser aproximadamente de las 120 entre una serie y la otra. Vamos a ver después cuáles son estos valores teóricos. Siempre hablamos de valores teóricos porque, por supuesto, van a poder tener algunas variaciones a partir de deportes específicos. Cuando se habla de los sustratos energéticos, estamos hablando específicamente del metabolismo de los glucógenos. Es decir, cuando habíamos conversado y tratábamos los métodos continuos, así se hacía un uso más específico, sobre todo los métodos continuos uniformes, sobre el trabajo de los lípidos, es decir, utilizando como sustrato energético los ácidos grasos, pero cuando veíamos ya una interferencia del trabajo de intensidades variables, dígase en los métodos continuos variables, donde se hacía una necesaria curva de intensidad de los niveles bajos a los niveles altos, pues entonces se hacía más importante la utilización de glucógeno muscular, porque es el que va a responder para llegar a esos niveles de intensidad. Como estamos hablando aquí, con valores que estén aproximadamente entre 2 y 4 milimoles de lactato, pues necesariamente se hace, por la intensidad del trabajo, se hace uso del metabolismo de los glucógenos o del glucógeno. Específicamente vamos a ver este método cómo se grafica.
Bueno, aquí estamos hablando de un porciento de intensidad que puede estar entre 80 y 85%. Este gráfico tiene un valor teórico, no siempre se va a establecer de esta misma manera, pero cada una de las repeticiones estaríamos hablando que son tiempos de trabajo entre los 2 y los 15 minutos, con una pausa que, como la había comentado anteriormente, entre repeticiones debe ser de 140 entre una y otra y 120 frecuencia cardíaca entre una serie y la otra. Ahora, el valor teórico que se plantea que debe estar entre repetición y repetición debe ser entre los 2 y los 5 minutos. Pero eso, como le comentaba anteriormente, no es siempre así. Depende de muchos factores. Depende desde la misma calidad que tenga el atleta en cuanto a experiencia, a la misma actividad que ejecuta. No es lo mismo un atleta de fondo que un atleta de velocidad. No es lo mismo un atleta que esté vinculado a un deporte que tenga que ver con la resistencia, a un deporte que tenga que ver con actividades variables como pueden ser los juegos, y va a tener mucho movimiento ese elemento. Otra característica es la posición que ocupe el atleta en el deporte. Por ejemplo, en el deporte de la natación se acortan extremadamente los tiempos de pausa entre una repetición y la otra, porque la posición ortostática, es decir, de una posición horizontal, pues el corazón no trabaja con la misma intensidad que si estuviéramos trabajando en una posición vertical, que puede ser el caso del atletismo, el fútbol y demás. ¿Por qué? Porque la acción propiamente de la gravedad va a tener una incidencia en ese elemento de frecuencia cardíaca. Como les decía, la sumatoria de trabajo de descanso no puede ser superior a los 60 minutos, y lo que se busca con este método es la eficiencia aerobia. Le comentaba inicialmente que tiene un valor teórico este gráfico porque se procura que cada repetición tenga una característica bastante semejante a la anterior. Eso en realidad no es exactamente así. ¿Por qué? Porque como la pausa es relativamente corta entre una y otra, pues puede ser que hayan disminuciones de las reservas energéticas y a la larga se provoca una fatiga que incida en el rendimiento del atleta. Por lo tanto, es un elemento que nosotros como entrenadores debemos controlar para que esa disminución no sea tanta que impida que los procesos adaptativos ocurran como deben ser. Esta es la característica del método interbárico largo. Vamos a hablar ahora mismo del método interbárico medio. Como su nombre está diciendo, ya pasa de ser intervalos largos de trabajo a intervalos no tan largos de trabajo. Los efectos fisiológicos que logra este método, por supuesto, va a seguir trabajando sobre el metabolismo aerobio, pero ya tiene una incidencia, o pudiera tener una incidencia, no siempre, en dependencia de la necesidad que tengamos nosotros en el entrenamiento, va a tener una incidencia en los métodos, en el metabolismo anaerobio, porque tiene una implicación más alta, o podemos utilizarlo con mayor medida en intensidades un tanto más altas. Y lo podemos hacer así porque el tiempo de trabajo va a disminuir y se va a acortar. Aparece una producción de lactato en las fibras de contracción lenta, aquí aparece las siglas del inglés, y provoca una deuda de oxígeno. Este término en los últimos años ha sido controversial, pero he querido mantenerlo aquí porque todavía aparece en la literatura como que pudiera existir exactamente esa deuda de oxígeno, es decir, hay una demanda a partir de que empieza el trabajo, y cuando concluye el trabajo, pues la frecuencia respiratoria sigue siendo alta, y a eso históricamente se le ha llamado deuda de oxígeno, aunque como le había comentado en los últimos años, sobre todo un autor de origen ruso, de apellido Hachanki, plantea que exactamente no es correcto acuñar este término, pero en el lenguaje coloquial popular de los entrenadores sigue utilizándose exactamente esta terminología. Sigue aumentando la cantidad de capilares a nivel muscular, también por supuesto sigue aumentando la circulación periférica, y dentro de los efectos anatómicos funcionales nos vamos a encontrar que hay un incremento y potencialización de las mitocondrias, sigue aumentando la cantidad, tamaño y ubicación de la mitocondria dentro de la miofibrilla. Como ustedes van a ver, los efectos son bastante semejantes, simplemente que aquí hay
una mayor incidencia del trabajo de alta intensidad o de intensidad elevada, donde va a provocar determinados niveles un tanto más elevados de lactato. Los tiempos de esfuerzo aquí van a disminuir, por supuesto, porque al aumentar la intensidad, lo más lógico es que la sumatoria trabajo-descanso disminuye, y si estábamos comentando anteriormente que los trabajos podían con el método interbárico largo llegar a los 60 minutos, pues aquí estaríamos hablando con cargas que están aproximadamente entre los 35 y 45 minutos, y las cargas de cada repetición no van a sobrepasar los 2 minutos, es decir, estaríamos hablando del minuto a los 2 minutos, con intensidades que van a ser superiores al umbral del lactato, es decir, fíjense, todavía mantenemos los niveles superiores al umbral aerobio, sobrepasamos el umbral anaerobio, valor teórico de 4 milimoles de lactato, aquí estaríamos trabajando sobre los 6 milimoles de lactato, y puede llegarse a más si fuera una necesidad del entrenador. No es el caso para cuando se esté trabajando la capacidad de resistencia, pero este método también puede ser utilizado para trabajo de velocidad, el cual no es el objetivo de la clase del día de hoy, o de la actividad del día de hoy, disculpen. Los porcientos de intensidad están del 85 al 100%. Para el uso del método, cuando se trabaja de la velocidad, estarían más cercanos a los valores del 100%, pero como estaríamos trabajando, en este caso, el trabajo de resistencia, pues se acercan más al 85, pudiendo en algunos momentos, una vez que trabajemos los 2 minutos, puede acercarse a los 90, al 90%, y veremos un tanto más adelante por qué trabajar el 90% cuando trabajemos los 2 minutos. Podemos planificar series que estén entre 1 y 5 series de repeticiones, y cada serie de estas puede albergar tantas series como de 10 a 30, es decir, siempre y cuando no se sobrepasen los 35 o 45 minutos sumatoria trabajo-descanso, podríamos estar planificando series de repeticiones en cada una de ellas. No lo dije en el método anterior, estaba esperando llegar a este momento para englobar de alguna forma cuál es la herramienta que debemos utilizar nosotros los entrenadores para determinar si existen o no existen series dentro del método, cuántas series debemos planificar dentro de la utilidad del método. Eso está básicamente determinado por la estructura del movimiento. No existirían series y solamente planificaríamos repeticiones si nuestros atletas pueden mantenerse trabajando los 35, los 40, 45 minutos, utilizando series, por ejemplo, de 2 minutos de repeticiones, y que el agotamiento físico con ese trabajo no nos lleve a nosotros a pensar que el método es ineficiente. Ahora, si llega el momento en que la recuperación no es suficiente, es decir, entre repeticiones y repeticiones, no alcanzarían las 140 pulsaciones por minuto una vez que estén listos para empezar, pues entonces necesitamos específicamente aumentar la pausa. ¿Y cómo se aumenta esa pausa? Generando series. Es decir, se hacen 3, 4, 5 repeticiones, se da una serie, una pausa más larga, es decir, creo la serie, para que en la próxima serie de repeticiones el atleta esté en condiciones de rendir de manera semejante a la serie anterior. ¿Cuántas series podemos ejecutar? Teniendo en cuenta las mismas características, es decir, tantas series como yo pueda generar que se mantenga el trabajo con una calidad semejante a el momento anterior. Siguen siendo las mismas características las que generan la pausa, es decir, como valor de referencia 120 entre series, frecuencia cardíaca por minuto, y 140 entre repeticiones. Veremos más adelante en el gráfico cuál es el tiempo estimado como valor teórico. Y se sigue utilizando el metabolismo del glucógeno, y de ahí la generación de niveles relativamente elevados de lactato. El gráfico de este método es el que aparece aquí. Le hago la observación que este 100% no es útil exactamente para el trabajo de la resistencia, sí se utiliza para el trabajo de la velocidad. Mientras estemos hablando de trabajo de resistencia, está más dirigido hacia el 85%
tiempos de una repetición entre 1 o 2 minutos, el tiempo valor teórico de pausa entre repeticiones, 1 minuto y medio y puede llegar hasta los 2 minutos. Fíjense que la relación aquí puede ser de 1 a 1, si estaríamos hablando 2 minutos de trabajo, 2 minutos de pausa, y los tiempos entre cada una de las series puede estar aproximadamente entre los 3 y 5 minutos de pausa. La frecuencia cardíaca que se logra en cada repetición está entre las 120 a 180. 180 es el valor teórico para estar tratando específicamente lo que se habla de capacidad aerobia, es decir, estaríamos hablando aquí entre menos 20 y menos 40 de la frecuencia cardíaca máxima de nuestros atletas. El tiempo de trabajo aquí, total sumatoria de trabajo-descanso, es entre 35 y 45 minutos. Esas son las características esenciales del método interbárico medio. Recalcar nuevamente que existe el interbárico corto y el mid corto, el cual no vamos a tratar cuando hablemos de resistencia porque son utilizados fundamentalmente para el trabajo de la velocidad. Y digo fundamentalmente porque no únicamente se trabajan para ello, pero fundamentalmente se utilizan para el trabajo de la velocidad. Pueden haber adecuaciones del método interbárico corto para el trabajo de la resistencia, pero tiene variaciones que se van más allá de los valores teóricos y son propios de la utilidad que le dé un entrenador u otro. Caeríamos entonces ya no en los métodos interbáricos, sino en los métodos de repeticiones. ¿Cuál es la característica específica de los métodos de repeticiones? Bueno, si en el método interbárico la pausa era, como coloquialmente hablando, una pequeña trampa para poder ejecutar la próxima repetición con características semejantes a la anterior, en los métodos de repeticiones, básicamente la pausa es suficiente como para generar que esa restauración sea muy cercana a la anterior. Es decir, que cada repetición del ejercicio que se vaya a ejecutar tenga características muy semejantes al punto inicial. Para ello, entonces, es necesario que la pausa sea muy prolongada o prolongada. Vamos a quitarle este prefijo, es decir, que sea una pausa suficiente como para que las características del ejercicio sean semejantes al intento anterior. Habíamos comentado que para el trabajo de la resistencia únicamente trataríamos el método interbárico largo. El método interbárico largo tiene que, para el trabajo de la resistencia, va a estar específicamente generando, sobre todo, trabajo sobre la potencia aerobia, fundamentalmente con el desarrollo del máximo consumo de oxígeno. Es importante también tratar que cuando estamos hablando del método de repeticiones, no interesa tanto la cantidad como la calidad. En los métodos interbáricos la calidad es importante, pero prima un tanto la cantidad. En el método de repeticiones no, en el método de repeticiones es lo contrario. Es la calidad la que tiene la esencia, el objetivo fundamental es la calidad del trabajo y por ende se trabaja con intensidades muy cercanas a las máximas o relativamente altas para hablarlo correctamente. Por ello entonces estaríamos trabajando, cuando hablamos de resistencia, con cargas que nos estén generando niveles adaptativos sobre el máximo consumo de oxígeno. Por supuesto se van a producir niveles de lactato elevados generalmente cuando la velocidad de ejecución esté aproximadamente sobre el 90% de la distancia que se utiliza generalmente para la competencia, y los niveles de lactato elevados, por supuesto, van a provocar niveles de cansancio, fatiga, que a la larga son imposibilitan o son limitantes de la ejecución. Por ello, entonces, la cantidad de repeticiones no puede ser alta. La cantidad de repeticiones va a ser aproximadamente entre 3 y 5. Vamos a ver después el gráfico y vamos a ver la característica de este método. Y por ello, nos vamos a tener como proceso adaptativo que hay una mejora en la vía energética de formación mixta. Hablamos de una vía energética donde los procesos son mixtos. Estamos, vamos a decir, colocando aquí un término que puede ser un tanto conflictivo,
debido a que no existe una vía metabólica pura, sino que todas de alguna manera están contribuyendo a la acción motora que estamos ejecutando. Hasta el momento hemos hablado de una vía metabólica o la otra, pero es importante que quede explícito que son vías metabólicas predominantes. Aquí se habla de una vía metabólica mixta porque hay una acumulación importante de lactato, se sigue hablando todavía de un metabolismo aerobio predominantemente, pero hay una implicación elevada de metabolismo anaerobio y de ahí entonces que hayan niveles elevados de lactato. Vamos a ver el gráfico para que se percaten de cuáles son esos niveles de lactato. Niveles de lactato que pueden ser superiores a los 10 milimoles de lactato cuando se trabaja al 100%. Repito, no es el objetivo del trabajo del trabajo de la resistencia. Se trabaja aproximadamente entre el 90, puede superar un tanto ese 90%. ¿Por qué? Porque las cargas entre los 2 y los 3 minutos trabajadas a intensidades que estén sobre el 90-95% no son propicias para el desarrollo del máximo consumo de oxígeno en cada una de las repeticiones que estemos trabajando. Es decir, cada vez que trabajemos una repetición estaríamos muy cercanos al desarrollo del máximo consumo de oxígeno. Es importante recordar aquí que la potencia del sistema aerobio, específicamente hablando, estaría en este periodo de tiempo, es decir, entre los 2 y los 3 minutos. Es cuando teóricamente se establecen los mejores momentos para el desarrollo del máximo consumo de oxígeno. Para que ocurran una nueva repetición con características semejantes a la anterior, pues se necesita entonces que la frecuencia cardíaca disminuya por debajo de las 100 por minuto, pero no es el único indicador. ¿Por qué? Porque nosotros necesitaríamos que esos niveles de lactato sean resintetizados nuevamente en el organismo y el tiempo mínimo que necesita el organismo para que el lactato salga al torrente y empiece a ser utilizado está aproximadamente entre los 4 y los 6 minutos, en dependencia de los autores que han llegado a esta terminología. Y de ahí entonces a empezar a utilizarse por el organismo. Por tanto, los tiempos de pausa deben estar alrededor de los 10-12 minutos para poder ejecutar una nueva repetición. La sumatoria del trabajo de descanso, habíamos comentado, aproximadamente entre los 35 y 45 minutos, y este trabajo nos va a dar la posibilidad a que generemos niveles de potencia aerobia, es decir, máximo consumo de oxígeno, y si nos interesa a nosotros como entrenadores, porque nuestros atletas no son específicamente del área de la resistencia, sino que más bien se dirigen un tanto hacia la velocidad en algún momento de nuestra preparación, pues entonces podríamos utilizarlo con más tendencia hacia la velocidad y puede llegar a generar niveles elevados de lactato que nos posibiliten a nosotros llegar a la capacidad láctica. Capacidad láctica que como valor teórico tiene establecido los 75 segundos. No es el caso en el que estamos tratando en este momento. Hasta aquí los métodos interbáricos y de repeticiones. Dejaremos para una próxima charla el método de competitivo y control que tiene otras características un tanto más específicas. Muchas gracias.